meditación. Gracias por este momento que nos regala nuestro Dios Todopoderoso. Es un privilegio poder estar aquí y gozarme con todos los que se gozan en la presencia del Señor. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Es un momento muy emotivo, es un momento muy especial poder participar de este manjar divino que es la palabra de Dios. Quiero que veamos un pasaje de mucha importancia en nuestros tiempos, en nuestros días. Este pasaje, hermanos, se encuentra en Primera de Reyes en el capítulo 18. Y está en el versículo 21. 18:21. Aquí está enfrente. Dice así la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí, hermanos, vamos a dejar esta lectura. Quiero que cierre sus ojos conmigo brevemente y antes de que tomen sus asientos, puedan sentarse, vamos a presentarnos delante de Dios. Padre Santo, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este momento, Padre, recibimos de tu palabra, recibimos de ti, Señor, la sabiduría más elocuente, más elevada, más profunda, más amplia para el pensamiento humano, tu palabra bendita. Permite que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y que podamos, Señor, accionar de acuerdo a tu voluntad. Permite que todo sea, Señor, para tu honra y tu gloria, y que recibamos esta palabra con gozo y alegría, y así, Señor, ponerla por obra. Pedimos estas bendiciones, pedimos estas cosas en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Quiero hablar, hermanos, acerca de los últimos tiempos. Quiero hablar sobre las cosas que estamos ahorita en día viviendo y sucediendo, las cosas que están actualmente sucediendo y pasando en nuestro mundo, el mundo que nos ha dado nuestro Dios para estar en él, pero dice que no somos de este mundo. Y dijo él en su palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Eso está en San Juan 17:15. Este es un mundo, hermanos, maravilloso que él nos ha dado. Él lo ha creado para el hombre. Y lo ha puesto, hermanos, para disfrutar de toda la creación de Dios. Por lo tanto, hermanos, Él no está recriminando este mundo, Él no está despreciando este mundo, ni quiere que ninguno de nosotros rechacemos esta bendición de Dios, porque es creación de Dios. El mundo que está hablando la Escritura es un mundo, hermanos, religioso, espiritualmente hablando. Porque ese mundo sí está turbulento.
Y aunque aún la tierra dice que también gime como gemidos indecibles, aunque aún esta tierra, ¿verdad?, por el pecado también se mueve a veces y hace estragos, el clima se nos pone diferente y hay terremotos y hay, ¿cómo se le llaman? Los tsunamis, ¿verdad? Hay tantas cosas que le suceden a este mundo, hermanos. Pero es que el mundo también, hermanos, agarró la imperfección del mismo pecado. Pero a pesar de todo, hermanos, es un mundo bello. El Señor lo ha creado para usted y para mí. Pero vuelvo y digo, el mundo que estamos hablando es un mundo, hermanos, espiritual. Es aquel que pelea contra la voluntad de Dios. De eso vamos a hablar. Y es el hecho, hermanos, que llevó a Dios el Padre a destruir el primer mundo en agua. Y ahí vemos, hermanos, a Noé y su familia construyendo un arca. Porque dijo, raeré todo hombre que he creado porque están de continuo solamente al mal. Pues ese momento, hermanos, como que vuelve y se está volviendo a repetir, porque el mismo Jesús dijo que así como en los días de allá, de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, hermanos, hay una tendencia en nuestro tiempo, en este mundo moderno que vivimos ahora, en el 2014 y los años por venir. Una tendencia, hermanos, es algo que no lo puedes evitar, algo que tiene que suceder, que va en esa dirección. Esa es una tendencia. Y el mundo en el que estamos ahorita, hermanos, a estas alturas, en estos momentos, lleva esa tendencia a la destrucción. Y es un momento para que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, como hombres sabios, como hombres y mujeres que sabemos hacer decisiones, que sabemos juzgar y que sabemos prepararnos, porque a nosotros, dice la Escritura, que las cosas del fin no nos van a tomar por sorpresa. Al Hijo de Dios, nada de lo que le pase al mundo le puede tomar por sorpresa. Porque sabe juzgar y se prepara para las cosas. Porque tiene, hermanos, el Espíritu de Dios, que lo ilumina, que le dice lo que está pasando, lo que está aconteciendo a su alrededor. Y tenemos esa capacidad, hermanos, porque el Señor ha depositado sabiduría en nosotros. El Señor ha dado de su Espíritu, de conocimiento en nosotros. Entonces nosotros, hermanos, desde este punto, desde acá, que podríamos decir estas 4 paredes que es el edificio donde se glorifica a Dios, desde aquí podemos observar y juzgar y ver cómo está viviendo el mundo en nuestros tiempos. Y hay muchas tendencias. Está, por ejemplo, la tendencia del relativismo religioso. Es algo que Jesús, hermano, que los apóstoles anticiparon y dijeron que vendrían tiempos peligrosos en que no soportarían la verdad, la sana doctrina. Pues eso ha venido aconteciendo a través de los años. Mas, sin embargo, ahora, hermanos, está todavía más fuerte. La razón es que el maligno, como ya pasó por tantas, ¿verdad?, por tantos siglos de experiencia, entonces ahora él está usando maneras, él está usando unas fórmulas tan astutas, tan estratégicas, que aún, hermanos, dentro del mismo cristianismo se está predicando el relativismo religioso.
Vea usted. Dice que el diablo ha descendido sabiendo con furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que ya no le queda mucho tiempo y que va a usar todo lo que está a su alcance. En los años 60 hubieron muchos cambios en la historia. Fue una década de los cambios y muy profunda. En aquellos entonces, hermanos, se votó desde el Congreso de los Estados Unidos que las oraciones en las escuelas deberían de erradicarse, de quitarse, porque era inconstitucional. En los años 60 también se dijo que había que quitarse las Biblias y los mandamientos de cualquier lugar público. En los años 60 también el ateísmo influyó de una forma increíble y el satanismo también, tanto que en el año 1969 se creó la primera Biblia satánica. Desde ahí, hermanos, esto pudiera ir incluso un poquito más atrás, pero desde ahí vemos la forma como el maligno está manejando las cosas, las situaciones. Una de las cosas más influyentes, hermanos, es el relativismo y liberalismo. Relativismo es, hermanos, eliminar cualquier posibilidad de lo absoluto, de lo que es verdadero. En otras palabras, cuando nos hablan del relativismo, es la enseñanza de fusionar ideas, elementos y doctrinas, diciendo que no hay un absoluto, que no hay una verdad. En la actualidad, la verdad se está revistiendo de relativismo. La consecuencia es que el hombre ya no está dispuesto a tolerar la verdad absoluta. Ya no se habla de un sí y de un no, sino de un más o menos. Nadie quiere quedar mal con nadie. Todo se debe acordar en un clima diplomático, híbrido, ambiguo, de medias tintas y en escalas grises. Así, hermanos, está viviendo el mundo y estamos hablando, hermanos, aún de un mundo religioso. Por eso vemos, hermanos, mucho movimiento carismático. Por eso vemos, hermanos, en la televisión y en muchos lugares, cómo surgen esas enseñanzas fáciles. El apóstol Pablo sabía de que esas cosas estaban por acontecer y por suceder. Él dijo estas palabras en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay mucha filosofía que el enemigo, hermanos, disfrazadamente, él es muy astuto. Y él sabe, hermanos, cómo dirigirse a los incautos. Aquellos, hermanos, que no se interesan en buscar la verdad, simplemente quieren un lugar donde se les dé el momento de adorar nada más. Pero no están dispuestos, hermanos, a escudriñar, a profundizar en la verdad. El apóstol está diciendo, mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay muchas cosas que se hacen, hermanos, por tradición, no por argumento bíblico. Y hay muchas cosas que se hacen también, hermanos, por los rudimentos del mundo y no dice que es según, y no es según Cristo. O sea,
la palabra de Dios no se ve ahí que soporte esa idea, esa actitud, esa conducta o ese mandato de los hombres. Estamos viendo, hermanos, cómo la palabra Cristo está siendo sustituida y queriendo ser erradicada de los lugares importantes. Por ejemplo, a una jovencita, una de las más sobresalientes en su escuela, una jovencita de las que había hecho méritos y alcanzó un lugar importante de honor. Le dijeron que diera unas palabras cuando le dieron su premio. Y ella dijo, hermanos, que gracias a Dios ella había logrado, ¿verdad?, todas esas cosas. Pues esa jovencita fue demandada por usar la palabra Dios. Uno de los predicadores que es hijo de Billy Graham, en una ocasión él fue invitado para dar la oración de la ceremonia de inicio de la gobernatura del presidente Bush, cuando él estuvo como presidente. Y cuando él dijo que en el nombre de Jesucristo todo se hacía, en el nombre de Dios y de su Hijo Cristo Jesús, alguien por allá le gritó y le dijo que por qué tenía que mencionar el nombre de Dios y el nombre de Cristo. A un predicador igualmente, había una ceremonia, hermanos, muy importante con los concejales de la ciudad y le dijeron, lo invitamos para que venga y esté con nosotros, y entonces le dieron el podio para dar él unas palabras de agradecimiento y también dar gracias. Y cuando él dijo también te doy gracias Dios en el nombre de Jesucristo, igualmente, hermanos, está siendo demandado. Un matrimonio en Miami que el esposo es cristiano, pero la señora no cree en nada ni en nadie, entonces tienen unos niños y el esposo quería llevarlos a la iglesia. Vino ella y le hizo una demanda porque el papá estaba llevando a sus hijos a la iglesia y que eso podía ser muy dañino para los hijos. Imagínense. El colmo de esto es, hermanos, que cuando se va a las cortes, esta mujer lleva a su abogado, obviamente ateo, y lleva a sus psicólogos para hacer, ustedes saben que piden evaluaciones, ¿verdad?, de todo. Lleva a los psicólogos, obviamente ateos, y estos evalúan y dicen que sí, efectivamente, a los niños les iba a dañar su vida si los llevaba el papá a la iglesia. ¿Qué cree? El gobierno, o más bien el juez, aceptó todo lo que se dijo y le quitaron los niños, la custodia al papá de estos niños. Obviamente él volvió a apelar y todavía está en estos momentos apelando esa decisión. Contrató él, obviamente, a abogados y a psicólogos cristianos para evadir eso, pero hasta ahorita el Estado tiene a los niños en custodia. ¿Cómo, hermanos, se está envolviendo todo esto? Tenemos también que los medios de comunicación están influyendo inmensamente. Por ejemplo, los que hacen las películas Hollywood, hace poco, hermanos, presentaron una película de nombre Noé. No sé si ustedes escucharon de ella, y ahorita inclusive la están dando. Esa película, hermanos, pone a Noé fuera de lo que la Biblia, fuera de contexto bíblico. Porque todo lo que está haciendo Noé es cuidando la tierra, cuidando los animales, protegiendo la tierra y los animales
pero no lo que Dios le dijo, porque dice que era pregonero de justicia, dice la Escritura. Noé, hermanos, dio el pregón del diluvio y habló del amor de Dios y que si vinieran y se arrepintieran y vinieran al arca, porque esa era la única salvación. Pero eso no lo presentan. También dice la Escritura que tenían 3 hijos y que estaban casados todos. En esta película no están todos casados, solamente uno. ¿Qué está pasando? En el nombre de la Biblia nos están presentando algo fuera. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de meter una idea, de hacer pensar a las grandes masas realmente algo fuera de la Escritura, algo fuera de lo que es bíblico, de lo que es la palabra de Dios. En este momento, hermanos, cuando leemos Primera de Reyes, capítulo 18, en ese momento el profeta estaba confrontando una situación. Era una situación, hermanos, de decisión. Era un momento para que aquel pueblo inteligentemente hubiese decidido seguir a Dios y seguir al profeta. Pero ¿sabe qué? La verdad, hermanos, es que cuando se habla de la verdad, cuando se habla de un absoluto, o haces esto o lo otro, a la gente de repente no le gusta. Por eso dice la Escritura que por decir la verdad, dice que el hombre va a ser aborrecido. Y aparte de eso, dice la Escritura también que dice, por ejemplo, que el hombre está buscando la sabiduría humana, la sabiduría terrestre, la sabiduría de este mundo, y la que al final dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero dice también el apóstol Pablo, para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Hijo de Dios, hermanos, sabe cómo defender la verdad. Usted y yo, hermano, tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, que es poder de Dios para transformar, dice, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa debe de ser, hermanos, ese debe de ser nuestro estandarte. Estar siempre adheridos a Dios a través de su palabra. Estar siempre, hermanos, unidos con Dios a través de su palabra. Acuérdese que la Escritura nos dice a nosotros que somos